Tempaideyan, tois men neois ofrosinen, tois de presbiterois paramician, tois de penesi Pluton, tois de plusiois cosmon einai. Antigua Grecia. En esta civilización se distinguen 4 modelos o paideias educativas. La arcaica, entre los siglos VIII y VI a.C., la espartana y la ateniense, que centran el periodo clásico, del siglo VI a.C. al IV a.C., y la Enquiclios paideia helenística, que se sitúa en el mundo helenístico creado por Alejandro Magno, que convirtió la lengua y culturas griegas en koiné del Mediterráneo oriental durante la dominación romana y el periodo bizantino. La paideia arcaica surge durante la formación del mundo griego. Asimiladas las civilizaciones anteriores, minoica y micénica de la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo, y superadas las llamadas edades oscuras de transición del segundo al primer milenio. Entre los siglos VIII y VI antes de Cristo se gesta la cultura griega y se extiende por la ribera del mar Mediterráneo desde las costas del Asia Menor hasta los confines occidentales del mundo conocido gracias a la labor comercial. Las colonias griegas aparecen en las costas del norte de África, la península ibérica y en el sur de Italia, la Magna Grecia. En estos albores del primer milenio antes de Cristo, Homero y Hesíodo crean la paideia arcaica que servirán de inspiración a modelos posteriores. Homero, en sus obras La Ilíada y la Odisea, crea el ideal perfecto de la educación, la calocagacía, del griego kalos, bello, y de agathos, bueno, que establece la armonía entre la educación física, corporal y la educación espiritual, intelectual y moral del alma. Esta arete se basa en la imitación, mímesis, del paradigma de los dioses y héroes. En la arete física, la gimnástica cultiva el cuerpo mediante la práctica deportiva. Los ejercicios físicos y el manejo de las armas, sin olvidar la dimensión técnica, tecné, de la formación. El aprendizaje de un oficio, la aplicación práctica de los conceptos y virtudes transmitidos por la enseñanza. La arete espiritual incluye la formación cultural y moral, la música, la lengua griega, el saber hablar y debatir, así como el aprender a manejarse en la vida,
a vivir en comunidad, conforman el aprendizaje intelectual que debe complementarse con la enseñanza moral de las virtudes, la piedad o eusebia, el temor a los dioses, el respeto a los demás, la nobleza, el orgullo y la bondad. Este ideal educativo solamente está al alcance de los mejores. La aristoi, un concepto aristocrático que Homero traslada desde sus orígenes sociales, de una nobleza como grupo social, al terreno espiritual en el que los aristois son los filósofos, personas que demuestran su excelencia al resto de ciudadanos, gracias a su espíritu competitivo, al valor y práctica constante del esfuerzo, de la superación y del triunfo, virtudes que tendrán un premio, el honor. En este proceso de educación espiritual, Homero cree en los efectos que el arte produce en el alma humana. La poesía, la filosofía y la retórica guían, enseñan, modelan el espíritu humano en una especie de psicagogía. Hesíodo, en su obra Los trabajos y los días, continúa el modelo homérico, pero lo democratiza. Extiende los beneficios de la educación al conjunto de los ciudadanos, no solo a la nobleza. Pervive la arete heroica, pero Hesíodo canta y alaba el trabajo prosaico, la laboriosidad cotidiana, el quehacer y la sabiduría de los artesanos y trabajadores que cumplen con su oficio día a día. Otra aportación fundamental fue el concepto de diké, de justicia, como derecho, ley que crea la comunidad de ciudadanos, no como el themis homérico de justicia identificada con las costumbres aristocráticas. La justicia combate la ibris, la desmesura, que destruye el orden interior, el orden social. En la antigua polis de Esparta, la educación pretendía formar a los ciudadanos en las destrezas de la guerra y en la participación en la vida civil y política de la ciudad. El ideal de hombre a formar se basaba en la obediencia, la disciplina, la templanza, la sobriedad, la austeridad en la vida cotidiana y la resistencia al dolor y al sufrimiento. Aquellos espartanos que conseguían disciplinar el alma y el cuerpo en este modelo, desarrollaban un sentimiento de honor, una especie de orgullo de casta social y de patria, que se manifestaba en conductas llenas de lealtad y fidelidad mutua, de respeto y veneración a los ancianos. El proceso educativo se iniciaba en el mismo momento del nacimiento, en un acto de eugenesia, cuando los ancianos examinan el recién nacido y determinan si debe vivir o morir. Un bebé sano y robusto sería un buen guerrero o una madre que engendraría en el futuro nuevos y fuertes espartanos. Por el contrario, si observaban que estaba enfermo o consideraban que sus taras físicas le impedirían cumplir sus deberes como espartano, lo condenaban a ser arrojado a un profundo foso. La crianza, física y moral, hasta los 7 años de edad, estaba a cargo de la madre.
Cuando niños y niñas cumplían los 7 años y hasta los 30, el Estado asumía su educación. Se consideraba que los hijos no eran propiedad de sus padres, sino de la polis, de la comunidad. La escuela se organizaba como un cuartel militar. Durante la infancia, de 7 a 18 años, la corta adolescencia, de 18 a 20 años, y la juventud, hasta los 30 años, los espartanos recibían una dura formación física y militar que los preparaba para la guerra. Esta doble vertiente militar y cívica reducía la formación intelectual a un aprendizaje elemental de la lectura, de la escritura, del cálculo y a la memorización de las obras de Homero. Un exceso en estos contenidos podía dañar el espíritu de obediencia que debe guiar a un guerrero. Como tenían a una masa de esclavos y trabajadores a su servicio, los espartanos despreciaban y rechazaban de manera absoluta el aprendizaje y la práctica de oficios y artes mecánicas. De la paideia jónica nace en Atenas el concepto de libertad ciudadana, de una educación cívica y política que ha de formar buenos ciudadanos mediante el ethos, carácter, de respeto a la ley, surgida e elaborada por la comunidad. A todas estas aportaciones previas, los atenienses sumaban su búsqueda del equilibrio entre la comunidad y el individuo, y una educación cívica que fomente la honestidad, la decencia y el respeto de las leyes de la polis. No hay que olvidar que pese al avance que supuso la democracia ateniense, solo disfrutaban de derechos cívicos y políticos los ciudadanos, y estos eran una minoría que excluía a los extranjeros o metecos, a las mujeres y a la masa de esclavos que trabajaban para sus democráticos amos. La formación del ciudadano debía, por tanto, de ser moral, espiritual y formar al alumno en la mentalidad de servicio a la polis y a la vez física. La educación gimnástica fortalecía y embellecía el cuerpo, a la vez que ayudaba a formar guerreros que defendieran la polis en casos de guerra. La arete espiritual, impartida por los citaristas, daba gran importancia a la poesía, la danza y la música, y cumplían un papel de catarsis, purificaban y transformaban el alma de los alumnos. A la decadencia de la polis en el siglo IV, le siguió el esplendor del helenismo en todo el ámbito del Mediterráneo oriental. Alejandro Magno conquista Grecia y crea un inmenso imperio. A su pronta muerte, sus generales se reparten sus dominios y nacen los reinos helenísticos en los que la lengua griega se convierte en koiné, lengua franca y de cultura. La cultura griega se convierte así en referencia. También el modelo educativo griego influye en Roma,
pero será Cicerón quien adapte la paideia griega a la humanitas romana. La Enkyclios paideia helenística aporta una sistematización y organización de los saberes escolares. El carácter enciclopédico de este modelo educativo se manifiesta en un plan educativo que distribuye los contenidos en varias etapas sucesivas, entre las que destaca el núcleo formativo de la adolescencia, auténtico conjunto de materias organizadas y sistematizadas con el fin de dotar al estudiante de una formación completa e integral, tanto física como intelectual y cultural. Una vez entrado en la adolescencia, el alumno recibe la Enkyclios paideia, el núcleo fundamental de la formación y la cultura que le guiará durante su vida. En el gimnasio continúa el aprendizaje del pentatlón. En la palestra aprende los secretos de la lucha, del manejo de las armas y el arte de la equitación, conjunto de disciplinas que se conoce como pancratión. La arete espiritual se centra en una amplia y profunda formación intelectual, en unas materias organizadas y estructuradas en dos grupos que en la Edad Media cristiana constituirán el trivium, gramática, retórica y dialéctica, y el quadrivium, aritmética, astronomía, geometría y música. En la gramática se estudia un canon literario que incluye los épicos Homero y Hesíodo, los trágicos Esquilo, Sófocles, Eurípides, los historiadores Herodoto, Tucídides y Genofonte, los poetas líricos Safo y Píndaro, los 10 oradores áticos y Demóstenes. La enseñanza continuaba en la edad adulta con una educación que hoy diríamos superior, destinada a la formación de profesionales como médicos y arquitectos, y en una profundización en las artes de la retórica mediante el método sofista y la incorporación de la filosofía como saber supremo, a cargo del filósofo que aplica el método socrático.